Era octubre de 1973. Un detective de la policía de Cleveland, Ohio, le pidió a su compañero que se vieran en una de las salas de interrogatorio. El policía quería hacer un reporte de la cosa más extraña que jamás le había sucedido, y quería que fuera grabada. Hoy, 19 de octubre de 1973, siendo las 2 pasado meridiano, se encuentra en mi oficina el detective John Healy. Él describirá en sus propias palabras el incidente ocurrido la noche de ayer. Dejamos el aeropuerto Fuerte Columbus como a las 10:30 de la noche. Al dar casi las 11... La cinta que están ustedes escuchando es un importante documento histórico. Es una grabación permanente de un encuentro ovni que sucedió la noche del 18 de octubre de 1973, presenciado por el detective John Healy. Tenía una luz roja fija en la nariz, con la forma de un puro, y tenía una luz verde brillando en la parte trasera. Cuando el detective Healy no estaba en la policía, era un médico de reserva en el ejército. En la noche en cuestión, Healy y otros 3 reservistas regresaban a Cleveland en helicóptero de su reunión anual del ejército. Sobre el pueblo de Mansfield, Ohio, los 4 hombres tuvieron contacto con un ovni. El detective Healy habla ahora públicamente del incidente por primera vez en 20 años. Estuvimos casi involucrados en una colisión a mitad del vuelo con un objeto que salió del este con dirección oeste hacia nosotros. Yo noté una luz roja en nuestro lado que se dirigía al sur. Era grande y brillante, pero no me preocupó. Pensé que sería la luz de otra nave. Vimos que se acercaba hacia nosotros. Era una noche clara, con visibilidad ilimitada. No tenía alas y tampoco ventanas, como se puede ver en las naves convencionales. Healy no fue el único testigo. Los 4 miembros de la tripulación vieron el ovni y los 2 pilotos lo reportaron oficialmente al ejército, detallando lo que habían visto del encuentro casi mortal con el ovni. Pero Healy es el único que 2 décadas después está comentándolo. Y comentó para Encuentros lo que los 4 miembros de la tripulación atestiguaron cuando firmaron la declaración. Este era un objeto que se movía a una velocidad vertiginosa. Él nos vio primero, antes que nosotros. El objeto nos seguía, ya que todos los instrumentos de navegación funcionaban correctamente. Nos seguía por detrás. Yo creo que nunca había visto un helicóptero de noche. El ovni parecía que estaba persiguiendo al helicóptero, maniobrando hacia él como si siguiera un curso de colisión. El piloto volaba en el asiento de la derecha. Él era el que llevaba los controles y puso el helicóptero en picada. Después de haber evitado un accidente a medio vuelo, el piloto tomó una acción evasiva, cayendo en picada a 700 metros por minuto. A 600 metros el helicóptero se paralizó de repente, aún estando los controles en configuración de picada. El ovni cubrió el helicóptero con una luz verdosa. Era una luz verde homogénea brillando hacia nosotros, con una forma de cono muy definida. Al mirar a la luz se podía ver el reflector que le emitía. El piloto trató de irse en picada, pero en su lugar empezó a elevarse. Parecía que el ovni jalaba al helicóptero hacia él, inutilizando los instrumentos de la nave. En respuesta a nuestra nave elevándose, mientras estaba en configuración de picada, yo no sentía que nos estuvieran jalando hacia arriba, como en un elevador o remolcador. No se sentía la fuerza de gravedad. De una picada o de escalada, no sentía eso. Nos detuvo por un instante y después desapareció. Después de que el objeto partió hacia el oeste, el piloto del helicóptero lo notó, aunque sabía que iba en descenso y que sus instrumentos tenían esa configuración. El helicóptero había ascendido aproximadamente 120 metros. Jenny Seidman era parte de un equipo de investigación de CUFOS, el Centro de Estudios sobre OVNIs que investigó el encuentro de Mansfield durante más de 3 años. Las entrevistas, los reportes militares y los diagramas recopilados por CUFOS hacen de Mansfield uno de los encuentros más bien documentados hasta ahora. Mi análisis de este caso mostró que el objeto estuvo en continua observación durante 5 minutos, tal vez más. Además de las credenciales impecables de los 4 militares, el Centro para Estudios de OVNIs buscó a testigos oculares que pudieran corroborar el avistamiento, y los encontraron.
La familia de Long conducía por las afueras de Mansfield cuando vieron al helicóptero maniobrando junto a un ovni. Los niños me decían que me detuviera, querían que me detuviera. Ella por fin detuvo el auto y yo salté afuera. Recuerdo que el cielo estaba iluminado con un verde fluorescente. Yo miré al helicóptero y vi que estaba suspendido en el aire con un objeto sobre él. Me dio mucho miedo en ese momento, pero realmente no me imaginé que fuera algo, un ovni. Se entrevistó a los de Long 3 años después del hecho por Warren Nicholson, director de la Comisión Civil en Fenómenos Aéreos. Él interrogó a la familia sobre lo que habían visto. Al principio tenía dudas de que hubieran leído la historia en el periódico, pero sabían cosas que no habían salido en el artículo. De las múltiples entrevistas que tuvimos con ellos, se puede decir que tuvieron miedo. Esto trajo como consecuencia 2 grupos de testigos que establecieron el sitio exacto del suceso. Estuvimos en posibilidad de computar la trayectoria de vuelo del helicóptero. El investigador legendario en ovnis, Dr. J. Allen Hynek, recopiló dibujos del suceso dibujados por la tripulación de vuelo y conducidos por profundas entrevistas acerca de cada aspecto del encuentro. Al mismo tiempo, el ejército conducía su propia investigación. Aseguraron que el incidente había sido un encuentro con una nave no identificada. Sus aseveraciones quedaron inconclusas en gran parte por las transmisiones de radio entre el helicóptero y la torre, que misteriosamente habían desaparecido. ¿Había sido borrada la grabación para cubrir el encuentro? ¿O el ovni había obstruido la transmisión? Coincidentemente, muchos de los instrumentos de a bordo quedaron sin funcionar por semanas y aún fallan años después del incidente. El número de la nave era el 15444. Esa fue la nave que volamos esa noche. Después quedó inservible. Fue la reina del hangar después de esa noche. El radio no sirvió más. Los instrumentos de vuelo, nada. Los escépticos inmediatamente salieron con la idea de que eso había sido un meteoro. No había la posibilidad de eso. Duró 5 minutos. Ningún meteoro tarda 5 minutos en cruzar el cielo de horizonte a horizonte. En lo que a mí concierne, el caso no concluirá hasta que no se ha identificado el objeto. Pero después de 21 años, las cosas se enfriaron. El caso Mansfield nunca será investigado por el ejército de la manera que el detective Healy pensó firmemente que se haría. Es realmente algo. Si algo más se acerca, estoy interesado en saber. No hay problema. Tenemos una junta de reservistas el 3 de noviembre y si no hay nada más, sabré qué tan lejos llegará el informe. Muchas gracias por eso.